Bien, buenas noches. En esta ocasión vamos a trabajar el método de investigación cualitativo relacionado al método fenomenológico y hermenéutico de la observación. Entonces, este método también es una forma de investigar, ¿no? Y lo vamos a ver de manera particular. De manera de introducción, vamos a trabajar lo siguiente. El enfoque fenomenológico de la investigación surge como una respuesta al radicalismo de lo objetivable. Es decir, hay ciertas situaciones que la ciencia no es capaz de poder explicar, sino a través de este estudio de experiencia de vida es como podemos verificar ciertas características que conserva el alumno, lo cual muestra o da como resultado lo que realmente está pasando en él para que los objetivos educativos o de vida no se cumplan. Entonces, el objetivo también persigue, persigue es la comprensión de la experiencia de vida en su complejidad. De por sí, el comportamiento y resultado académico de alumnos es complejo. Este método nos ayuda a indagar, a buscar este enfoque, a este fenómeno, conociendo estas vivencias, conociendo relatos, historias anecdóticas, es fundamental para conocer la naturaleza del problema y así, solo sí, podernos plantear una respuesta a ese fenómeno, a ese problema, ¿no? Hay que ir más allá de las cosas. Yo siempre he recomendado, independientemente de esta teoría, que seamos más abiertos a la observancia de nuestros alumnos. Si tú tienes métodos de observancia, si tú decides en el momento correcto darle un giro a tu práctica docente, ¿cómo lo puedes hacer? Si estamos hablando de la observancia de un fenómeno de investigación, claramente se encuentran distintas formas o momentos que podemos hacerlo en el aula. Rescato la observación de clase que realizan los directivos. Rescato el diario de clase. Rescato el registro anecdotario. Recupero también el registro académico que realiza el orientador, ¿sí? Y el resultado de la misma evaluación. Son momentos que nos permite acompañar este enfoque, pero este enfoque dará como resultado solo lo académico. Entonces, este enfoque de investigación fenomenológico da una investigación a fondo de lo que es el contexto del alumno, ¿no? Vamos a verlo. Subrayamos antes de avanzar más con el tema, la importancia en esta dimensión no solo radica en la cantidad, sino en la trascendencia e influencia en el quehacer educativo o hecho social. Es decir, no se basa solamente en lo poco que podemos ver o analizar de frente, ¿no? Construcción del sentido frente al naturalismo científico. En esta parte, principalmente, el enfoque fenomenológico trata de abordar y analizar todo el ámbito que la ciencia no puede explicar. Esta condición y comparación de la condición y el conocimiento, la vida activa de la construcción de sentido que realiza la subjetividad humana. El proceso educativo, la actividad humana y relacionados ambos al sentido de la educación tiene una cierta subjetividad cuando nos hacemos preguntas. Bueno, ¿y por qué si yo aplico bien mis sesiones, yo tengo una buena estructura, por qué tengo ese resultado? Ejemplo del resultado, lugar número 37, 2007, solo en 3 aspectos que tiene la educación en México: razonamiento matemático, lectura de comprensión y redacción de textos. Lugar número 37 en América Latina. ¿A qué se debe si el docente aplica precisamente su trabajo correctamente, ¿no? Ahí dejamos abierta esa pregunta. El enfoque fenomenológico proyecta una crítica radical frente al naturalismo científico, es decir, es una convergencia de ideas opuestas que tratan de demostrar cada una respecto a su concepto una explicación de las condiciones naturales por las que el alumno, lo dejamos así, no obtiene el resultado ideal. En este sentido nos dan esta explicación.
Finalmente, la fenomenología es entendida no únicamente como un ejercicio previo al quehacer científico, sino como una metodología que admitía una nueva modalidad de aproximarse al conocimiento, ya que facilitaba sus mejores frutos aplicando ciencias humanas o ciencias sociales. No hay mejor acercamiento que la práctica de las ciencias sociales y psicológicas para acercarnos no al conocimiento que el alumno aprende, sino el cómo lo aprende o por qué no lo ha estado aprendiendo, ¿no? Entonces, de nuevo nos dice que este enfoque propone resolver estas cuestiones como es el de la subjetividad, ¿no? Y cómo abordar la producción en sentido que le es inherente. ¿Cuáles son los principios y características de la fenomenología? Hay un principio universal, solamente marcado por Villanueva en el 2014. El primer principio para aproximarse a la subjetividad a la subjetividad es algo que no hemos descubierto, que está confuso, que no lo puedo comprobar aún. Es la epoge opuesta entre paréntesis del supuesto de la actitud natural. Es la línea que sigue un comportamiento natural de un alumno dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la institución, presente en nuestro acercamiento habitual al mundo como en el propio quehacer de la ciencia. La asunción del mundo como algo dado o de los hechos de este como una realidad en sí misma existe más allá de la conciencia que los piensa, valora o siente, ¿no? En otras palabras, ¿qué es el epoge? Es hacer referencia a la eliminación de todo lo que nos limita a percibir las cosas, ya que la actitud natural por su naturaleza objetiva nos los impide. Es decir, la epoge lo relaciono con aquello que desconozco del alumno porque no tengo un instrumento de medición, no tengo un instrumento que me dé relación del comportamiento psicoafectivo, psicocultural, psicosocial del alumno, que forma parte de su naturaleza y que está fuera del aula, ¿no? Esa es la epoge, es esa condición que me permite no descubrirlo, ¿no? Según estos autores. Luego entonces la fenomenología surge como un análisis de los fenómenos o la experiencia significativa que se le muestra a la conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo, desligado de una experiencia. Para este enfoque lo primordial es comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no hay posibilidad de analizarlo sin el aborde holístico en relación con una experiencia de la que forma parte, ¿no? Entonces, ese es el concepto fenomenológico de este método, ¿no? Trata de verificar la experiencia, trata de verificar la conciencia y lo primordial es todo lo significativo del alumno, entonces no solo su desarrollo en el aula, ¿no? El objetivo entonces de este método exige describir y comprender la experiencia desde su propia lógica de organización, ¿no? Exige descubrir todos aquellos fenómenos, por pequeños que parezcan, relacionados a un desempeño escolar, ¿no? Fundamentación de la fenomenología y hermenéutica, es decir, la comparación de las dos disciplinas, tanto la fenomenología y la hermenéutica, ¿no? La fenomenología formaliza una crítica a la ciencia, de entrada, no están llevándose, ¿no? No están juntas, ¿no? Basado en cantidades medibles, hechos cuantificables, sin tener conciencia de lo que se está haciendo. La modalidad de trabajo para ambas puede tener estas causales, se basa en cantidades medibles, se basa en hechos cuantificables, pero la ciencia misma dice, no toma una conciencia de saber por qué, del porqué de estas cantidades medibles. Caso contrario, la fenomenología trata de darle esa explicación. Esto radica en permitir percibir lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo, ¿no? Este es el objeto de estudio de la fenomenología y de esta manera
¿sí? Demostrar cómo se dan en sí mismo las cosas y cuánto se muestra por sí mismo, es decir, cuánto estás dispuesto a mostrar respecto a tu conducta sobre el desempeño académico que tú tienes en el aula, ¿no? Es una comparación. Luego entonces, el método fenomenológico admite explorar la conciencia de las personas, ¿sí? Es decir, entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través de experiencias. Los significados que la rodean son definidas en la vida psíquica del individuo, ¿no? Eso es lo que pretende entonces explicar este método de investigación. Y bueno, hay más referencia que no necesitamos analizar de este documento. Este documento lo tienes en tu guía de desarrollo de temas. La fenomenología hermenéutica en educación. Ahora sí, vamos a aterrizar el término a la educación. Primer eje importante de este tipo de investigación, la pedagogía apoya en acciones, procedimientos y métodos prioritarios para la solución de problemas existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que nos aporta la pedagogía. Todas las formas, todos los procedimientos, el desarrollo de actividades para este proceso de enseñanza, que quede claro que hay una relación con la fenomenología hermenéutica de educación. Asimismo, la fenomenología de la educación no simplemente es un enfoque del estudio de la pedagogía, ¿sí? No es un simple enfoque. No se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones alternativas de los fenómenos educacionales, sino de que las ciencias humanas apuestan a recuperar de forma reflexiva las bases que, en un sentido profundo, proporcionan la posibilidad de nuestras preocupaciones pedagógicas con los estudiantes. Es decir, van de la mano porque una trata de aplicar estas herramientas, estas formas de trabajo, esta mecánica que el docente tiene, pero también la fenomenología de la educación va entonces sí a estudiar el porqué de este resultado a razón de estas estrategias. Aquí sí se unen, ¿no? Luego entonces dice aquí, las experiencias recopiladas por la fenomenología hermenéutica y luego las plasmadas en descripciones serán eficaces para analizar los aspectos pedagógicos, en lo cual el educador debe interesarse a profundidad por los acontecimientos que ocurren en el aula y optimizar la práctica pedagógica. Es decir, en el sentido estricto de las dos corrientes, si pedagógicamente hubo un diseño ante el cual hay el comportamiento del alumno o el desempeño correcto o incorrecto del alumno, la fenomenología hermenéutica entra cuando queremos saber la explicación del proceder dentro del aula del alumno, de la forma en que se desempeña el alumno. Entonces son dos corrientes que se unen para aterrizar. La fenomenología puede estudiar el proceso pedagógico, ¿sí? Y descubrir en sí la problemática principal del no aprovechamiento. De esa manera yo lo relaciono, ¿no? En este sentido dice ahí, la fenomenología nace de la realidad educativa. Desde la observación se describe lo esencial de la experiencia, tanto externa como internamente. Es decir, la fenomenología, desde su punto de vista observable, yo al observar una clase, puedo observar distintos fenómenos, no solo el desempeño o lo que se expresa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que puedo observar distintos fenómenos relativos a lo que dice ahí, a la experiencia de vida, a la forma de vida del alumno y el porqué de este desempeño en el aula y específicamente en la sesión, ¿sí? También puedo explicar si yo sé aplicar este método de fenomenología. Bueno, ya avanzamos. Aquí hace más reflexiones sobre la fenomenología hermenéutica. Dice que es un procedimiento también que lleva a la reflexión de los agentes educativos con respecto a su experiencia personal y labor profesional que lleva a cabo. De esta manera analiza los aspectos esenciales de esta experiencia, otorgándole sentido e importancia de vida
a estos fenómenos. Entonces, afirma que este método fenomenológico es un procedimiento que lleva a la reflexión a los agentes educativos. Por supuesto, una vez que tú tienes un método de análisis, resultado de una investigación fenomenológica, tomaremos decisiones en lo particular. Pero esto no nada más es, no es el director, sino que es en conjunto. Todos podemos observar de manera colectiva. Es prioritario que el docente, aquí está la parte esencial de lo que al docente le toca, por eso te encargo mucho este material. Es prioritario que el docente admita la importancia del método fenomenológico, pues conlleva reflexionar en profundidad acerca de las experiencias cotidianas, encontrar el significado de estas experiencias de modo único en cada individuo con el fin de poseer la capacidad de tomar acciones que lleven a la mejora de la práctica pedagógica. Punto. Ya nos dio al clavo, ya nos dijo qué tenemos que hacer como docentes al aplicar este tipo de investigación. Habla acerca también de la pertinencia del método fenomenológico en la educación. Simple y sencillamente lo relacionamos porque es parte de esto, ¿no? La relación que existe se establece a partir de la noción del sentido, tomando en cuenta que la educación es la transmisión que una sociedad le hace a sus miembros acerca del sentido que una cultura ha dado su relación en el mundo. Entonces, si estamos hablando que el fenómeno educativo es aquella que forma a estas personas también tienen fenómenos o que se desarrollan fenómenos o que previamente tienen fenómenos que impiden esa transformación, esa transmisión del conocimiento. Recordando que hacemos una transformación a través de la aplicación del conocimiento. Entonces, la estrecha relación con la educación es inseparable, ¿no? Por el mismo sentido en el objeto de estudio que persiguen ambas, ¿sí? Se consuma que la educación sitúa el método fenomenológico no solo en una alternativa de interpretación y de comprensión. Además de ello, encuentra en este método su propio sentido, por supuesto, establecido como desde la fenomenología se puede restablecer la atención reflexiva educativa hacia su propia esencia, es decir, nos permite tener una reflexión para la mejora continua de la educación. La fenomenología ahora sí como un método, ¿tiene sus partes? Sí. ¿Cuáles serían? Este enfoque está orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia de vida. Es decir, todas las estructuras que forman parte de la vida del alumno están descritas o se pueden describir a través de este método fenomenológico. En este método se compone un acercamiento coherente y estricto al análisis de las dimensiones éticas, relaciones y prácticas propias de la pedagogía cotidiana, dificultosamente accesible a través de los habituales enfoques de investigación. Es correcto. Los fenómenos son observables con ciertas metodologías, pero no todas guardan la intencionalidad que tiene este método, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las fases de este método hermenéutico fenomenológico? En la etapa previa o clarificación de presupuestos. En esta primera fase tratamos de establecer los presupuestos o todo lo inherente a lo que necesitamos para comenzar a trabajar. Es los materiales observables, en este caso una planeación didáctica, una observación de clase, un compendio de diario de clase, un registro anecdotario, un seguimiento académico. Esos son nuestros materiales. A partir de esta observancia vamos a generar una hipótesis, ¿sí? Ya planteamos, ya vimos que el problema se sujeta en algo, planteamos una hipótesis. Preconceptos desde los cuales parte de que el investigador debe reconocer y podrían intervenir sobre la investigación. Del mismo modo, utilizamos concepciones teóricas sobre las cuales están estructurados el marco teórico que originen la investigación. Es decir, ¿cuál sería todo el marco teórico que va en esta fase? Lo cual tenemos que desarrollarlo, tenemos que dar una explicación de esta hipótesis situándola en un marco de información. Debemos de verificar de dónde proviene esta problemática, de dónde proviene nuestro planteamiento hipotético
y deberemos de vertirlo dentro de la estructura de nuestro proyecto de investigación cualitativa. Se realizará por medio de respuestas a las cuestiones postuladas sobre nuestras actitudes, valores, creencias, presentimientos, conjeturas, interés en relación a la investigación con el objetivo de evitar la presencia de estas en la interpretación de las experiencias. Es decir, aplicaremos también instrumentos, entrevistas, encuestas, cuestionarios, todos los métodos de recolección de datos que actualmente conocemos. Esto no es ajeno a una metodología de investigación. Ustedes ya lo conocen y es parte de esta etapa en donde tenemos que aplicar estas herramientas de investigación. La segunda fase es recoger la experiencia vivida. Es una etapa descriptiva, es una experiencia vivida por las personas. Nosotros tendremos que basar nuestra investigación en relatos personales, ¿sí? Estos relatos personales, ¿en dónde los encontramos? ¿Quién los hace? Los hace el docente. Él puede hacer entrevistas, puede solicitar relatos antibiográficos y la observación de la descripción de un documental, ¿no? ¿Cómo recogemos los datos de experiencia de vida? Insisto, registro anecdotario y diario de clase. Y además, la observación. Sumamos estos y nos puede dar un marco de referencia sobre recoger las experiencias de vida. Nos sirve también la parte de recojo de anécdotas de otras personas. Nos sirve también la experiencia o relato de los padres, de los tutores, de administrativos, de directivos, de la sociedad en general respecto al fenómeno que estamos tratando de investigar y que este fenómeno finalmente en la recogida de entrevistas o opiniones o experiencias de vida tiene que ver la sociedad en general, porque a lo mejor el problema de la institución es drogadicción, es un problema social, es un problema identificado dentro de la institución, dentro de un salón de clases, pero también tiene que ver con la aportación de anécdotas de otras personas. Desde este punto de vista, bueno, la lectura que yo te dejo es para que termines de comprender toda esta parte. Además, nos menciona Van Manen, 2003, se muestran algunas indicaciones para confeccionar una descripción correcta de una experiencia de vida. Cuando yo aplico la recogida de datos a través de la experiencia de vida, necesito tener estas recomendaciones. La descripción debe ser estable, tal como lo vive o lo se ha vivido. No hay que cambiar nada. Detalle de la experiencia desde dentro como si fuera un estado mental. Centralícese en un suceso específico del objeto de experiencia. Procure focalizarse en una experiencia que enfatice por su intensidad. Concéntrese en las respuestas de su cuerpo. No debemos escuchar una serie de cosas que no nos son útiles. Por eso debemos de seguir estas recomendaciones para recoger la experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de una entrevista, cuestionario, los métodos de recolección de datos que ya conocemos en la metodología básica, método de investigación, eso ya lo conocemos. La recogida de material experiencial tiene su origen en las descripciones de experiencia vivida de un grupo de educadores. Se recogen por medio de entrevistas convencionales y escritura de protocolos en forma de anécdotas. Podemos incluso hasta manejar un formato, ¿no? Ahí de registro anecdotario. No sirve. Entrevistas y observación de la fenomenología. La entrevista en profundidad espera adquirir información acerca del objeto de estudio, teniendo en cuenta que esta información está presente en la biografía del individuo entrevistado, por supuesto, ¿no? Ahora, el método de observación de cerca, procura acercarse lo más próximo posible al mundo vital del individuo observado con el objeto de llegar a aprender in situ o en sitio el significado de la experiencia de vida por él. Del otro lado, la observación participante del investigador procura introducirse a la forma y formar parte de una cultura y contexto que es parte de quien está en estudio. Es decir, también podemos utilizar la observación, pero lo podemos decir que es de manera paralela.
más no que esté inmersa dentro de esta observación, la encuesta como recogida de datos o que la fenomenología tenga que ver con la observación. ¿Podemos observar el fenómeno fuera de su contexto? Sí, pero ¿cómo podríamos manejar un instrumento de observación dadas las condiciones que requerimos para esta recuperación de la observancia del fenómeno, ¿no? Entonces se vuelve algo complicado, pero también es parte de la actividad que podemos utilizar para desarrollar esta parte. En esta segunda etapa, antes de darle continuidad a la tercera, se pretende describir la manera más completa y no prejuiciosa del fenómeno en estudio. Así de fácil, ¿no? La tercera fase reflexiona acerca de la experiencia de vida, etapa estructural. Directamente en esta fase tratamos de efectuar un contacto más directo con la experiencia tal como se ha vivido. Se pretende captar el significado del hecho de ser profesor, de ser madre, de ser padre, para poder vivir mi vida pedagógica con los educandos de modo pleno, ¿no? Debemos de tener un contacto más directo con la experiencia, porque además cuando yo descubro el resultado de un fenómeno o problema, pues me facilito mi práctica docente. Entonces hay un cierto interés de los docentes, ¿no? Según este autor Van Manen, enfatizamos lo siguiente: reflexiono fenomenológicamente acerca de las experiencias de ser profesor, de ser padre, en tanto que profesor o padre, ¿no? Intento captar esta esencia pedagógica de una determinada experiencia, ¿no? Lo podemos hacer, pues esto es la evaluación, también nos permite hacer esto, la evaluación, ¿no? Bueno, seguimos en lo particular con las partes. Hay factores que tienen que ver con esta tercera fase. Nuevamente digo que la tercera fase, ¿sí?, es reflexionar acerca de la experiencia. Hay partes o situaciones que nos permiten dentro de esta observación la comprensión de la experiencia, elaborar significados de un mismo hecho. Para tener este momento de reflexión sobre lo que estamos tratando de observar, pues debemos de hacer o de comprender la experiencia, elaborar significados de un mismo hecho. Asimismo, requerimos la aproximación holística o sentenciosa o descripción de cada protocolo. Aquí procuramos, son ideas, son recomendaciones para esta reflexión. Aquí procuramos estar atentos a los textos como un conjunto y nos cuestionamos qué frase podría englobar el significado esencial del texto, ¿sí? En este caso de mi entrevista, de mi cuestionario y su resultado, ¿no? Entonces procuramos expresar este significado formulando tal frase. ¿Sale? Reflexión microtemática de los significados esenciales de la experiencia es el conjunto de frases que obtendrán significados fundamentales de la experiencia. Muchas experiencias están contadas a través de frases, ¿no? De vida, de propia vida o experiencia. Delimitación de las unidades temáticas naturales o aproximación detallada línea a línea. Debemos delimitar todo lo que nos han comentado o todo lo que estudiamos a través de este relato y experiencia de vida. Como investigador debo de reflexionar lo que para mí es más útil. Una experiencia puede tener pocas o muchas unidades temáticas y nos podemos extender fuera de lo que realmente necesitamos. Entonces determinamos una delimitación. Asimismo determinamos el tema central que domina cada unidad temática. Tengo 4 o 5 unidades temáticas, es válido analizarlas con la investigación cualitativa, pero voy a delimitarme, voy a determinar en este proceso realizando primeramente eliminando redundancias o repeticiones, las quito de cada unidad temática. Segundo, determina el tema central de cada unidad, aclarando y elaborando su significado, ¿no? Entonces, para ser más concretos y precisos. Asimismo, la expresión del tema central del lenguaje científico. El investigador reflexiona acerca de los temas centrales y expresa su contenido en el lenguaje técnico o científico apropiado. La integración de todos los temas centrales en una estructura particular, ¿sí? Debemos de integrar todas estas partes en lo que
comenta el proceso en sí investigativo. El método de investigación que actualmente conocemos en sus fases, la pregunta sería, ¿en dónde va toda esta parte del estudio del fenómeno? Aquí tenemos el cúmulo de información, experiencias recogidas, instrumentos de aplicación, y tengo ya mi experiencia de mi fenómeno, pero metodológicamente me hace falta insertarla en mi estructura de mi proyecto de investigación. Eso lo dejo subrayado, ahorita te voy a decir por qué. Cuarta fase, escribir y reflexionar acerca de la experiencia de vida. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Vamos a integrar todos nuestros instrumentos de recogidas de datos, experiencias de vida, entrevistas, registro anecdotario. Vamos a integrar ese análisis en una estructura. Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad? Es integrar una sola descripción de todas las fisionomías individuales de todos los sujetos estudiados. Con ello determinamos la fisonomía grupal, es decir, una estructura que caracteriza al grupo estudiado. Es decir, lo vamos a convertir en un documento que dé explicación de manera individual a todo el fenómeno. No podemos incluir 5 experiencias de vida o 5 relatos, porque imagínate lo extenso de una investigación, ¿no? A eso se refiere esta parte. Y finalmente, bueno, agregado a ello, en esta fase se lleva a cabo una revisión de fuentes fenomenológicas o confrontación del trabajo final con los otros estudios del mismo enfoque. Si hay otros tipos de estudio con otro enfoque cualitativo, también hay la investigación cuantitativa. Bueno, pues lo voy a sumar a la investigación cuantitativa porque ahora ya tengo el resultado cualitativo de mi investigación y puedo referirlo a un proyecto en general. ¿Por qué te lo digo? Porque a la par estamos viendo el mismo planteamiento del tema anterior, requerimos saber definición del marco teórico, problema, planteamiento de la hipótesis, diseño de la investigación, definición de criterios y selección de muestra, recogida e interpretación de datos, desarrollo de conclusiones, fiabilidad y validez de la investigación. Estas partes de este proyecto de investigación, de manera de la investigación cualitativa y la cuantitativa, tienen una estructura metodológica, serie de pasos o momentos de esta investigación. ¿Qué te toca hacer? Ya sabes que es el aspecto fenomenológico de la investigación cualitativa. Pues ahora lo integro en mi documento y lo presento. En el tema anterior ya te expliqué todas las fases. De utilidad, muchas gracias.